Pasando aquí. Buenas tardes, queridas hermanas. Estoy con ustedes nuevamente grabando la clase porque tan interrumpida estuvo que ciertamente quiero hacérsela llegar de una forma más coherente. El tema que vamos a tratar es el de los evangelios apócrifos. Pero antes de hablar de evangelios apócrifos, es bueno que nos refiramos a lo que es completamente diferente al apócrifo, al canon. Se habla de canonicidad de la Biblia, porque los escritos que surgieron en la vida del pueblo eran numerosos, pero no todos respondían al proyecto de Dios. Y al pasar los años, el propio pueblo fue comenzando como a discernir cuáles eran los escritos que eran inspirados por Dios, que iluminaban la vida y la marcha del pueblo. En ellos se fue depositando y reconociendo la autoridad divina que indicaba cuál era el camino que ellos tenían que seguir para ser fieles. Estos textos constituyeron un precioso tesoro y empezaron a ser llamados libros santos. Libros que de alguna manera fueron a lo largo del tiempo siendo canonizados por el propio pueblo antes de ser reconocidos como tal. Y eso se llamó, esa lista de estos textos se llamó canon. Y es una palabra griega que significa lista, regla, norma. Y así, poco a poco, se fueron reuniendo los criterios necesarios para determinar cuáles eran verdaderamente el espejo por el cual el creyente podía verse a sí mismo. En los siglos previos al cristianismo, esta lista no era oficial. Incluso en algunos lugares de Palestina se utilizaban algunos textos diferentes a los reconocidos por la Escritura. Esto se plasmó en la Biblia de los 70, que fue la traducción griega para los judíos que vivían en la diáspora. Y luego del desastre del año 70 y la caída de Jerusalén con la guerra judía, un grupo de rabinos se reunió en la ciudad de Yamnia, en la costa del Mediterráneo, y allí fijó cuál iba a ser su canon en forma definitiva, cuáles eran los textos que para ellos iban a ser considerados sagrados. Los que no fueron reconocidos en Amnia se consideraron no inspirados por Dios, y esto determinó que estos textos fueran dejados afuera como apócrifos. Un proceso semejante se vivió con el Nuevo Testamento, y esta lista se llamó canon, y los libros contenidos en ellos se llamaron como canónicos e inspirados por Dios. Ahora, es importante determinar una serie de elementos o de términos que nos pueden ayudar a definir estos criterios. Y tenemos tres categorías. Primero, tenemos los libros protocanónicos. Proto viene de primero y quiere decir que son aquellos textos reconocidos como inspirados desde un primer momento y la Iglesia los tomó para conformar el canon. Una segunda categoría es de libros deuterocanónicos. Deutero es segundo, o sea que fueron textos que entraron en un segundo lugar o reconocidos como inspirados en un segundo término. Eso no quiere decir que su inspiración sea menor. Coinciden con los textos mencionados sobre aquellos textos que de alguna manera no fueron reconocidos la primera vez y que sin embargo la versión de los 70 los incluyó en la ordenación de los textos. Y finalmente la categoría de libros apócrifos. Los libros apócrifos tienen características semejantes a los escritos bíblicos, pero son reconocidos como libros no inspirados. Hoy vamos a tratar en estos 3 días de ver aquellos que responden a esta categoría. Debemos recordar que judíos y protestantes solamente aceptan como inspirado el grupo de los protocanónicos. Para las iglesias de la Reforma, los libros apócrifos son llamados pseudoepígrafes, lo cual es una palabra, una expresión que viene del griego y que significa que tiene este libro un autor falso, ¿no? De esa misma manera, como hoy un autor se puede esconder detrás de un seudónimo. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Es necesario que nosotros sigamos adelante con este tema y tomemos en consideración algunos aspectos más. Estos aspectos tienen que ver un poco con lo que es el canon
judío, punto de partida para poder nosotros entender el canon cristiano. Los judíos tienen tres tipos de libros. El primero de ellos es la Torá, conocida también como la ley, y que corresponde a los primeros 5 libros de la Biblia que para nosotros cristianos son considerados históricos y van desde Génesis 1:1 a Deuteronomio 34:12. Es bueno recordar que en hebreo cada uno de estos libros comienza con la primera palabra del texto. Así, Génesis comienza con la palabra Bereshit, que quiere decir al comienzo o al principio. Éxodo significa con Shemot, nombres, estos son los nombres de los que bajaron a Egipto. El Levítico comienza con la expresión el llamó o Ayirá. Números, Bet Midbar, que quiere decir en el desierto. Y el Deuteronomio es de Barim, que quiere decir palabras. Aquí vamos a agrupar los 5 primeros textos de la Biblia, tal como hemos mencionado. En ese orden de ideas hay un segundo categoría de textos que son conocidos como profetas o neviín. Aquí también es interesante la clasificación que hacen los judíos, porque ellos dividen en 2 categorías los profetas: profetas anteriores y profetas posteriores. Ellos ubican como profetas anteriores a todos aquellos textos que van desde el libro de Josué, incluyendo Jueces y los 2 de Samuel, hasta el segundo de Reyes, textos que para nosotros cristianos son considerados históricos. En un segundo término, los profetas posteriores, que van desde Isaías a Malaquías, pero estos a su vez se dividen en 2 categorías: profetas mayores, donde estaríamos incluyendo a Isaías, Jeremías y Ezequiel, en una analogía clarísima con los 3 patriarcas principales, Abraham, Isaac y Jacob. Finalmente, los profetas menores, que corresponden a los 12 profetas menores que tenemos en nuestra Biblia, y la analogía son las 12 tribus de Israel. No sin recordar que hay muchos otros profetas en la Biblia que aparecen en los textos de Samuel y Reyes y que sin embargo no fueron profetas escritores. La tercera categoría de textos está constituida por los escritos Ketubim en hebreo. Y vamos a agrupar aquí una serie de textos conocidos por nosotros como son Salmos, Job, Proverbios y otros que se leen durante las fiestas judías y que responden al nombre de Megillot. Son 5 textos, entre esos Ruth, que se lee en la fiesta de las semanas, el Cantar durante la Pascua, el Coelén en la fiesta de las Chozas, Esther en la fiesta del Purim y el libro de las Lamentaciones en la conmemoración de la destrucción del templo. Además de eso, incluyen como escritos al libro de Daniel, que para nosotros cristianos es considerado como profeta, a la vez que es considerado a su vez como un libro apocalíptico. Terminan la colección los libros de Esdras, Nehemías 1 y 2 Crónicas, que para nosotros cristianos son considerados históricos, sin embargo para ellos forman parte de los escritos, porque se escribieron en esta última parte del Antiguo Testamento que corresponde posteriormente a lo que fue el exilio de Babilonia, que se dio entre el 587 y el 539 antes de nuestra era. Lo interesante del canon de los hebreos es que ellos ubican el Moat como punto de partida. No obstante, el Deuteronomio, o sea, la primera parte de la Torá, culmina en el Moab, es precisamente allí donde se da la despedida de Moisés, quien ve la tierra prometida y muere. Pero en ese mismo sitio es cuando Juan Bautista, profeta que aparece 400 años después de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y eso nos da como una línea de pensamiento en el sentido que el Pentateuco y todos los libros históricos vienen a ser el fundamento del judaísmo, en tanto que los libros proféticos miran hacia el pasado y la literatura sapiencial o los escritos miran hacia el presente, hacia lo que tiene que ser el fundamento de una vida fiel y creyente de todo aquel que vive cónsono a la voluntad de Dios. Dicho esto, y siguiendo con este orden de ideas, entonces llegamos como a una pequeña reflexión, si se quiere, o un poco de historia, podríamos decir así. Porque la redacción de los textos que constituyen la Sagrada Escritura
se concluyó a finales del siglo I y comienzos del segundo, ¿no? Hasta los últimos años del siglo II, los cristianos no tenían claro realmente qué textos eran inspirados, sobre todo porque para ellos estaba clarísimo que tanto la Torá como los profetas, como la literatura sapiencial o los escritos, estaban inspirados por Dios. Pero esos últimos textos del Nuevo Testamento que se estaban escribiendo también estaban inspirados por Dios. Y entonces es allí donde se va presentando como la duda, por decirlo así. Y salen al frente, vamos a decir, intervenciones del propio Tertuliano, que enfáticamente nombra por primera vez hacia el año 200 el Nuevo Testamento, la expresión Nuevo Testamento, para representar a todos aquellos textos, ¿verdad?, escritos del Nuevo Testamento y que de alguna manera también vienen a representar lo que es de Jesús en adelante. Sin embargo, hoy por hoy, muchos escritores prefieren utilizar el término Segundo Testamento para referirse al Nuevo Testamento, dada la importancia y el peso que tiene hoy por hoy el Antiguo Testamento para la vida cristiana, que bien sabemos que es así. Otro detalle lo vamos a encontrar en la segunda carta de Timoteo 3:16, porque en ese escrito se pone a la par como santos y como inspirados tanto los textos del Antiguo Testamento como los textos del Nuevo. Y esto es particularmente importante porque vamos a ver el surgir, ¿verdad?, de una serie de expresiones o cánones, por decir así, que surgen a partir de esta etapa de reconocimiento y que sin embargo no nos va a establecer o no nos va a dar un canon definitivo. Entonces, el primero de ellos es el canon alejandrino, que toma en cuenta la traducción de los 70 y comprende 46 textos. Se cree que es elaborado en Egipto, en la ciudad de Alejandría, por los judíos de la diáspora, ¿verdad?, tomando en cuenta la experiencia, vamos a decir, local y el mayor contacto que tienen con el mundo griego. Por eso la Biblia de los 70 ha sido escrita en griego. Después de esto vamos a encontrar el canon palestinense, que es bastante restringido porque consta solamente de 22 libros, 5 de la Torá, 13 profetas y 4 himnos o salmos. Es mencionado por Flavio Josefo, lo cual también da que pensar, porque Flavio Josefo, dentro del mundo judío, no era bien considerado porque se le creía pues un poco vendido hacia los romanos. Finalmente tenemos el canon de Qumran, el cual, a pesar de la relevancia de todos estos hallazgos, lejos de resolver el misterio, más bien los ha complicado, porque textos importantísimos para el mundo judío, como el libro de Esther, no aparecieron en Qumran, siendo que todos los textos del Antiguo Testamento aparecieron allí. Incluso textos como el de Isaías o Habacuc aparecieron completos. Y lo más curioso, aparece el texto del eclesiástico o Siracide en hebreo, que no había sido incluido en el canon judío por no estar escrito precisamente en este idioma. Entonces, no sabemos realmente cómo este proceso vio la luz finalmente. Pero además tenemos el canon de Jamnia, llamado así porque históricamente, aun cuando no se ha comprobado que esto haya sucedido, existe, digamos, la idea o los comentarios, muchos escritores acerca de una especie de concilio judío celebrado en esta localidad del Mediterráneo, que trató de poner fin a la proliferación de textos que se decían inspirados. Entonces ellos tomaron el canon palestinense como norma. Entonces, si bien esto es así, al no aceptar el eclesiástico que estaba escrito en griego, es bastante, vamos a decir, complicado, tomando en cuenta sobre todo que este texto del eclesiástico hace un esbozo de lo que sería el canon y esa división en ley, en profeta y en escrito. Del mismo modo,
el hecho de que haya sido Masada el último refugio de la resistencia judía llama también la atención de que textos como 1 y 2 Macabeos tampoco hayan entrado a formar parte del canon hebreo. Entonces, podríamos decir entonces, ¿verdad?, que el canon del Antiguo Testamento entre los cristianos también viene a representar incertidumbre, porque hay 350 citaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo, aproximadamente como unas 300. Y en el texto del Nuevo Testamento se citan textos que son considerados deuterocanónicos, como son el libro de la sabiduría, el libro de Macabeos, Judith o Tobías. En cambio, no se habla de libros que son considerados para ellos como canónicos, como son Esdras, Nehemías, Esther, Ruth, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares. Entonces, todo esto nos hace pensar que realmente se trató de un proceso bastante largo en el tiempo, y sí sabemos, y vamos a ello, que hubo varios concilios, sobre todo en los primeros siglos, pero el punto de partida fue un documento llamado Canon de Muratori, que fue encontrado en la ciudad de Turín en 1749 y que muestra los libros aceptados por la Iglesia de Roma para los años 180, 190 y que incluían para ese momento los evangelios, los 4 evangelios, los hechos, 13 cartas de Pablo, no incluía la carta a los hebreos, la primera de Pedro y la primera de Juan. O sea que estarían faltando la segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan, la carta de Judas, la carta de Santiago, y el Apocalipsis. En estos que entraron en un segundo término y por eso se les llama a los cristianos deuterocanónicos. Entonces, estos 3 concilios, principalmente la Odisea en el 360, Roma en el 382 y Cartago en el 393, fueron estableciendo los libros que debían ser considerados inspirados. Sin embargo, la discusión duró a lo largo de los siglos, porque llegamos al concilio de Florencia en 1442 y todavía se estaba discutiendo el problema, ¿no? Entonces, fue Florencia quien publica en forma detallada los textos que van a constituir el canon cristiano en forma definitiva, y lo cual fue dogmáticamente asentado por Trento en el 1546. Claro, Trento viene a ser la respuesta a la reforma de Lutero, y por ende, dado que Lutero para el Antiguo Testamento adopta el canon hebreo, que incluía solo los textos escritos en hebreo, entonces eso se pone en evidencia una gran diferencia entre las Biblias protestantes y católicas, porque las protestantes a partir de entonces van a tener los textos que ustedes tienen en pantalla, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 Macabeos, así como fragmentos del libro de Esther y de Daniel, por estar escritos en griego, fueron sacados prácticamente del canon. Entonces, la decisión de Trento de apoyar lo dicho por Florencia se hizo en forma dogmática, sobre todo como para poner un límite entre la Iglesia de la Reforma y la Iglesia Católica. Desde entonces, en las dos iglesias se difieren en estos 7 textos que nosotros acabamos de mencionar. Cabe destacar aquí también lo dicho por Vaticano II en la Constitución de Iberbo, especialmente en el capítulo 11, donde ratifica, por una parte, que la Biblia es revelación de un Dios amoroso, un Dios amigo, que se abaja al ser humano y le ofrece una palabra de amistad, esperando que este ser humano lo acepte como amigo. Que esto se da a partir de un proceso de transmisión que primero se da en forma oral, posteriormente esos escritos se van reelaborando en forma sucesiva hasta que un redactor final
lo pone por escrito en forma definitiva. Que esta palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo a través de hombres que, conservando la cultura y el contexto de su época, fueron capaces de dar una palabra que para nosotros está inspirada 100% por Dios, pero que también tiene una autoría humana. Y en este interín se destaca la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Recordemos que antes de Vaticano II, los cristianos era puro Jesús, puro Evangelio, y no se le daba demasiado peso a lo que era el Antiguo Testamento. Hoy nos damos cuenta que ese es el origen y que mucho del Nuevo Testamento no se entendería si no tuviéramos claro el Antiguo Testamento, porque es la base. Y ambos testamentos confluyen en Cristo. Del mismo modo, es bueno destacar esto que estamos afirmando, porque si ustedes han tenido la oportunidad de leer el 4º capítulo del libro de Esther, van a constatar que allí se da un episodio en el que un hermano cede sus derechos de matrimonio al otro, lanzando una sandalia al piso. En el Nuevo Testamento vamos a observar también eso, como bien la hermana Nadesca lo señaló. Es cuando le preguntan a Juan Bautista si acaso él es el que están esperando o habrá que esperar a otro. Y él dice, ¿quién yo? Yo no soy digno siquiera de soltar, de desabotonar la sandalia. Yo no soy digno, yo no puedo ser un derecho que no tengo. Entonces, ir entendiendo poco a poco que estas realidades se van dando a lo largo de los textos bíblicos nos permiten entender realmente que aún siendo, digamos, el canon elaborado de esta forma, aún dentro de las propias iglesias cristianas, los cristianos también van asumiendo textos que en un momento son auténticos para uno, mientras que para otros son considerados apócrifos. Esto es interesante porque la recopilación de todos los textos apócrifos que nosotros vamos a encontrar en los textos bíblicos, fuera de los textos bíblicos, perdón, de alguna manera nos señalan que al comienzo estos textos convivían, los apócrifos con los canónicos, porque no había claridad en cuanto a la tipología y a la manera de estar con la seguridad de cuáles estaban inspirados y cuáles no. Lo que sí es bueno destacar que a lo largo del tiempo las iglesias fueron elaborando esos textos que consideraban sagrados, pero hay muchos, pero muchísimos textos más escritos en la misma época que no son considerados inspirados para la vida de las comunidades, y por eso empezamos a hablar de libros apócrifos. Entonces, la palabra apócrifo viene de la lengua griega y significa algo secreto, que está escondido, que está oculto. Se les llama así porque su uso era restringido. Por eso mismo, su significado es estar del lado de los considerados normativos. No podían ser leídos en las asambleas litúrgicas, ni usados en la catequesis, ni tampoco en lecturas individuales. Bajo este nombre se agrupaban también algunos textos que eran leídos en determinadas comunidades, ¿verdad? Lo que testifica que la Iglesia cristiana nació muy plural en los primeros momentos. Posteriormente fueron prohibidos por la Gran Iglesia, y de allí viene la palabra apócrifo, que sugiere algo herético, algo falso, aunque ese no fue su significado original. Entonces, es bueno señalar porque vamos a tratar de ver los apócrifos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, los apócrifos que vamos a encontrar en el Nuevo. Y a mí me gustaría que para el día miércoles ustedes tengan la oportunidad de leer sobre lo que es Evangelio Apócrifo para que tengan una idea clara del mismo. Y al término del jueves, que es cuando va a ser nuestra tercera reunión, me encantaría que ustedes tuvieran como una actividad extra
que escogieran uno de los tantos evangelios apócrifos que vamos a comentar y hagan un pequeño trabajo acerca de eso, de qué trata, qué opinión les merece, si creen que tiene algún peso para el Nuevo Testamento, si creen que se puede rescatar, o si por el contrario, el que ustedes escogieron para elaborar tiene algo herético. Y eso, de alguna manera, nos va a permitir tener una mayor claridad de contenido. Yo de antemano les pido disculpas por esta situación que se presentó en el día de hoy con mi internet, que tristemente nos puso entre la vecina que estaba hablando y el internet mío que falló mucho. Yo me quise grabar nuevamente, hacer un Zoom para mí sola como docente y como maestra como ustedes, para tratar de que tengan un mensaje más en coherencia, sin ningún tipo de interrupciones. Y bueno, trataremos de que el día miércoles no ocurra algo semejante. Estoy consciente de la necesidad de ser una buena catequista en la medida que conozcamos bien no solamente nuestra fe, sino todo aquello que no ha entrado a formar parte de la misma, pero estando claros el motivo por el cual no forma parte de ella. Les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido, les agradezco todavía más que sigamos en esta onda de aprendizaje, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y Dios mediante, el miércoles comenzaremos a hablar sobre todo de la importancia de los apócrifos, ya no para ustedes que tienen el interés particular, sino el público en general. Porque fíjense, nada más del Antiguo Testamento vamos a encontrar como 100 libros apócrifos, de los cuales los que tienen corriente apocalíptica constituyen la mayor parte. Lo curioso es que el interesado en conocer estos textos puede consultar la magnífica y, si se quiere, la única traducción castellana elaborada por un autor que se llama Alejandro Díaz Macho, ¿verdad? Es de la Ediciones Cristiandad, y el texto se titula Apócrifos del Antiguo Testamento. Y generalmente su relevancia que tienen para el mundo, para la exégesis teológica, la religiosidad popular y el público en general, ¿verdad? Es grande. Pero es grande también a partir de películas como El Código Da Vinci, que está inspirado en apócrifos gnósticos, y ya incluso hasta la National Geographic inunda las calles con el Evangelio de Judas. Entonces es bueno conocer cada uno de estos y el saber por qué no llegaron a formar parte del canon bíblico. Eso lo vamos a desarrollar la próxima reunión, y debemos tomar en cuenta que así como quizás los que somos mayores recordamos que nuestros padres nos decían que el creyente no tenía que leer la Biblia, sino que tenía que esperar que un sacerdote fuera como el intérprete de dicha palabra, o algo así como el representante entre Dios y el creyente. Entonces era prácticamente como decir que quien me leía la Biblia se volvía loco. Entonces, no pensemos siquiera en la posibilidad de leer un apócrifo que era considerado como algo incluso herético y pecaminoso. Vamos a descubrir que no es así. Y yo les invito a que hagamos este recorrido juntas, ¿eh? Y les espero, si Dios mediante, el miércoles próximo, en que tendremos la oportunidad de compartir un poco más acerca de esta temática tan interesante y tan extraordinaria. Espero que así sea. Vamos a...